Vamos a entrarle a los datos. Saludo a Lorian Despeguel, consultora en temas económicos, quien ha dado seguimiento puntual al exceso de mortalidad aquí en la Ciudad de México. Lorian, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, de entrada, cuéntanos, ¿qué mide el exceso de mortalidad y por qué es importante ponerle ojo, sobre todo en medio de una pandemia? El exceso de mortalidad nada más significa la diferencia entre las defunciones observadas y las defunciones esperadas. Entonces, ¿por qué tenemos una diferencia en el 2020 y en el 2021? Que pues el COVID es lo que nos está llegando, que es un factor que viene a incrementar las defunciones observadas en el 2020 y en el 2021 contra las defunciones esperadas, que eso es las tendencias de los años pasados. Entonces, el exceso de mortalidad es una muy buena medición porque no solamente va a mostrar los decesos oficiales o confirmados por COVID, sino también va a ir más allá. Cualquier diferencia entre lo que se debería esperar y lo que sucedió. Se va a incluir defunciones oficiales, las reconocidas, defunciones por COVID que no fueron validadas por medio de una prueba, y otras defunciones no esperadas, pero indirectamente relacionadas con el COVID debido a la pandemia, a la falta de capacidad hospitalaria, miedo por acudir a un hospital, atrasar tratamientos de enfermedades crónicas. Sí. Todo eso está capturado por exceso de mortalidad. Lorian, a ver, estaba yo revisando esta cifra. 1 de cada 138 capitalinos, por lo menos, ha muerto posiblemente por el COVID-19. ¿Qué es lo que dicen los números? Es decir, en estos últimos trimestres que hemos tenido, el cierre del 2020 y el 2021, ¿cómo se ha comportado esta tendencia de mortalidad en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, si empezamos a la semana 14, es cuando ya se empezaron a separar las defunciones esperadas contra las observadas, es decir, ya empezó la primera ola de defunciones del COVID-19. Esa primera ola se aceleró en abril para llegar a su pico en mayo y junio. Bajó y durante el periodo de agosto a noviembre estuvo plano, pero ya muy por encima todavía de lo que se debía de esperar, todavía en 50% superior a lo que se debía esperar. Y a partir de finales de noviembre es cuando ya se aceleró muy fuertemente las defunciones observadas en el 2020 para llegar a su punto máximo en la tercera semana de 2021, y en eso llegamos a observar 4 veces las defunciones a las que se debían esperar en esa semana en particular. Entonces, en total, si vemos de la semana 14 de 2020 a la semana 6 de 2021, la cual acabó el 14 de febrero, sí, tenemos un exceso de mortalidad en la Ciudad de México de 83,000, un poco más de 83,000 personas, 83,000 defunciones en exceso. Que eso sería cuántas veces más respecto a lo que ha dicho las autoridades que han muerto posiblemente por COVID-19. Son 2.5 veces más que lo que se ha dicho de las cifras oficiales. De las cifras oficiales que fueron de 33,000. Okay. Oye, estamos hablando de 50,000 defunciones en exceso que no están explicadas directamente por el COVID de acuerdo a las cifras oficiales. Ahora, ¿podrían relacionarse estas 50,000 muertes directamente a la COVID-19 o estaríamos hablando de que habría otros fenómenos o simplemente podríamos relacionarlos con esta enfermedad? Pues si analizamos las cosas, pues ¿cuál ha sido la gran diferencia entre 2020 y 2021 y los años anteriores? La COVID. Creo que eso es... entonces, luego el tema es, ¿ha sido directo o ha sido indirecto? Entonces, una manera de saber si fue COVID directamente sería revisar las causas de defunción en las actas de defunción. Nuestra metodología no nos permite porque no entramos a las actas de defunción, pero eso es un trabajo que se va a hacer
después y es algo que hace la Ciudad de México, que está haciendo, pero también que va a hacer el INEGI. Y pues luego hay una cifra gris, que diría, que es como los que no se explican directamente por el COVID de acuerdo a las actas de defunción. Y ese es el tema, estos fueron COVID y ni siquiera escrito en el acta de defunción por varias razones, o sea, principalmente porque no se hizo una prueba, entonces no era posible validar que fue COVID, o personas que fallecieron pues por otras causas que no pudieron atenderse, mientras que en tiempos normales podían ser atendidas y por eso hay un exceso contra lo esperado. Hace unos momentos hablabas, Lorian, de una ola, de una segunda ola, de cómo han incrementado exponencialmente las defunciones en el último trimestre del 2020 y principios del 2021. ¿Esto cómo pone a México y particularmente a la ciudad respecto a otros países y a otras ciudades igual de grandes que México que han tenido también picos importantes de contagios? Sí, lo que analizamos en el artículo que publicamos es que la Ciudad de México tiene una curva muy particular en cuanto a las otras que estudiamos, como Lima o la ciudad de Nueva York, Londres, Madrid o París, en que en Lima también se observa una segunda ola, lo que no sucedió tan fuerte en París o en Londres, pero en la Ciudad de México lo que se nota mucho es que esa ola es mucho más alta que la primera. De hecho, en la Ciudad de México, durante 7 semanas, las cifras de la segunda ola superaron la de la primera ola. Entonces, esto luego, cuando lo vemos en el acumulado, desde que inició la pandemia en las diferentes ciudades, nos da un total de defunciones. Como decía, en la Ciudad de México 83,000, en Lima son del orden de 56,000. Una vez que corregimos eso por población, nos da en la Ciudad de México una incidencia de 9,000 defunciones por millón de habitantes, lo que compara con Lima en 5,800. Entonces, la Ciudad de México, del comparativo al menos que tenemos y de los datos que hemos podido revisar a nivel internacional, es la ciudad que ha tenido el mayor exceso de mortalidad per cápita en el mundo. Oye, ¿hay algunas estimaciones que se puedan hacer con estos modelos matemáticos que ustedes refieren sobre si esto podría incrementarse todavía más en las próximas semanas de acuerdo con los contagios o incluso con las muertes y hospitalizaciones? Pues la curva de hecho que tenemos del exceso de mortalidad ha tenido una tendencia similar a la de las hospitalizaciones en la Ciudad de México. Cuando empezaron a bajar las hospitalizaciones hemos visto un comportamiento similar de la curva en la Ciudad de México. Parece seguir yendo a la baja. Creo que la pregunta principal que tenemos en la Ciudad de México es si la mortalidad va a regresar al nivel esperado y cuándo, porque también eso es lo que veíamos en otras ciudades. En otras ciudades hubo una ola muy marcada, se regresó a la mortalidad esperada y luego una segunda ola con diferente nivel de magnitud en diferentes ciudades, o sea, en Lima mucho más marcado. Pero en México realmente jamás, en la Ciudad de México y en el país de hecho, jamás regresamos a los niveles esperados. Entonces la pregunta es, ¿cuándo eso va a suceder en la Ciudad de México? O sea, después de esta ola, ¿sí va a suceder? ¿O va a haber otra pequeña ola o ola más grande sin haber regresado a algún punto a los niveles esperados? Cuando hablas de lo normal, ¿qué es lo normal? Porque de pronto también no tenemos estos números. Lo normal nosotros lo pusimos lo consideramos como el promedio de los últimos 4 años. Es una metodología que también sigue el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de México cuando analizan los datos o de la Ciudad de México a nivel nacional y también científicos alrededor del mundo. Eso es, ¿por qué lo hacemos contra el promedio de años anteriores? Porque también hay una temporalidad en las defunciones. Si vemos una curva en el año, suelen ser más altas a final de año e inicios de año
que corresponde a la temporada de invierno y de influenza. Entonces ahí es donde también es importante considerar esas tendencias pasadas, también en el semanal, ya que tienen que ver con unas temporalidades de enfermedades. Claro. Oye, Dorian, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué tanto se relaciona la atención que pueda tener alguna persona que se hospitalizó y otra que no se hospitalizó y que desafortunadamente no alcanzó a tener esta asesoría médica para poder librar la batalla contra la COVID-19 con este exceso de mortalidad que ustedes refieren? Pues datos médicos no los tengo, no tengo datos, o sea, no de datos de esperanza de vida en sobrevivir en casa o en el hospital. Pero es otra cosa que de hecho nos puede dar esa medición más tarde cuando los datos se van a tratar, que vamos a poder ver cómo ha cambiado las defunciones observadas contraesperada en hospital y en casa. Es eso que vamos a poder ver después de 100 fallecido mucho más personas en casa ese año que en años anteriores. Y entonces tener idea de cuántas personas fallecieron por COVID o no por COVID, pero pues en el exceso, que no llegó a un hospital. Bueno, o al menos falleció en su casa. Interesantes los datos que nos planteas y nos dejas sobre la mesa, Lauriane Despeguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya sabe, podrá encontrar estas entrevistas en todas nuestras redes sociales y por supuesto en Facebook y en Instagram y en Twitter y también en nuestro portal meganoticias.mx. Vamos a la pausa. Regresamos con más, no le cambie.